Bienvenidos al Fondo del Pozo, este ciclo de diálogos donde vamos a hablar con los principales protagonistas que hacen posible el desarrollo de la energía en nuestro país. Y hoy nos visita Tomás Ocampo, CEO de Amblock, una empresa dedicada al minado de criptomonedas con el gas de venteo de vaca muerta, una iniciativa que sin dudas es muy innovadora en nuestro país. Te damos la bienvenida, Tomás. Muchísimas gracias por venir al Fondo del Pozo. No, gracias por invitarme. Bueno, contanos un poco cómo es que llegás vos a formar esta compañía, esta iniciativa que decíamos recién es bastante innovadora y también que no se replica mucho en otros lugares del mundo. Cómo llegué a formar la compañía es bastante largo, pero resumiendo un poco, yo hace como 15 años que trabajo en temas de cambio climático y de reducción de emisiones. Trabajé en el financiamiento de los primeros parques eólicos de Argentina y después de eso me fui a estudiar a Estados Unidos, a una universidad llamada Stanford, que está en California, donde yo sabía que quería trabajar en temas de cambio climático y que para eso necesitaba aprender como más a fondo de finanzas y cómo se iban a financiar y se iban a invertir en este tipo de soluciones. Y después, por otro lado, como la ingeniería y los fundamentales de física que están atrás de la energía, y me fui a estudiar eso a California. Y pasé 10 años en Estados Unidos trabajando en distintos temas y los últimos años muy enfocado en cómo podíamos tomar tecnología que ya se implementaba en Estados Unidos, pero que era muy útil para Argentina para o producir más energía más barato o contaminar menos, en paralelo que producimos más energía. Y a poco mirando muchas cosas alrededor de vaca muerta, porque creo que la historia de vaca muerta es un poco eso, que es, tenemos uno de los mejores recursos naturales del mundo. YPF, el gobierno nacional, trabajaron con Chevron para tomar la tecnología del fracking, la trajeron y la implementaron. Y yo lo que estuve haciendo mucho los últimos años es ver qué otras tecnologías, como Estados Unidos está 10 años adelante en fracking que nosotros, qué tecnologías se podían traer para ayudar a reducir el impacto ambiental de las no convencionales, que en mi opinión eso también va a acelerar la producción. Claro. Y eso me llevó a crear esta compañía llamada Amblock, porque uno de los problemas más grandes que tiene vaca muerta es el de los venteos de gas, y que si lo solucionamos tenemos uno de los petróleos más limpios en emisiones del mundo. Entonces, me obsesioné un poco en resolver este problema y eso me llevó a crear la compañía. Claro, y en ese momento, o sea, vos planteás esta solución también a esta práctica del venteo, que es una práctica que genera emisiones, que es contaminante y que tiene esta dificultad justamente de quemar este gas porque las empresas no tienen cómo transportarlo. ¿Existía en Argentina alguna idea, algún proyecto de aplicar algún tipo de solución en ese momento cuando vos traes esto o no? Sí, es más, Argentina implementó una de las primeras soluciones al problema del venteo que lo hizo Galileo, que es el tema del GNL modular, que es básicamente tomar el gas de venteo. O sea, el problema del gas de venteo es un problema, lo que se llama una falla de mercado, que es, tengo algo que es valioso, pero que me termina siendo más caro transportarlo al mercado que aprovecharlo. Entonces lo que tiene sentido económico para las compañías es prenderlo fuego, porque liberarlo a la atmósfera sin prenderlo fuego es todavía más contaminante y más peligroso. Entonces una de las soluciones, como la que implementó Galileo, es comprimir ese gas y ese gas subirlo a camiones y llevarlo al mercado. Y por ejemplo el buquebús que va de Buenos Aires a Punta del Este es básicamente como de bajas emisiones porque aprovecha gas de venteo de vaca muerta. Claro. Entonces estaba esa solución, pero también pasa que muchos de los lugares donde está la frontera de vaca muerta son muy aislados. Entonces incluso esa solución que requiere de camiones entrando y saliendo constantemente es muy difícil. Claro. O no es la adecuada. Nuestra solución es como una solución adicional a esa que genera como una menor monetización del gas, le sacás menos valor al gas, pero permite que estemos en zonas muy aisladas porque una vez que nos instalamos, somos muy móviles, pero no necesitamos estar como sacando el producto constantemente. Instalamos la demanda al lado de los pozos.
¿Y cómo llegan ustedes, cómo hacen esa llegada, esa conexión a Neuquén, a Vaca Muerta, para traer Unblock? Sí, o sea, cuando mirás como el mapa del mundo de dónde se está acelerando más el problema del flaring, lo bueno del flaring es que hay mucha data. Por un lado hay data que reportan las petroleras en sí mismas a la Secretaría de Energía. Nosotros no nos guiamos mucho por esa data, puede ser buena o mala, no tengo ni idea, pero hay muy buena data satelital. Sí. O sea, hay 2 satélites de la NASA que cada 4 horas tienen data de básicamente los venteos de gas, en realidad el flaring de gas alrededor de todo el mundo. Entonces uno puede saber con un poquitito de software quiénes son los que están, digamos, haciendo flaring alrededor del mundo, en qué cantidad, y si lo pones en un mapa junto con las concesiones, no solamente sabes el país, sino sabes qué empresa está haciendo flaring. Claro, sí. Y analizando eso, algo que para mí quedaba bastante claro era que Argentina era uno de los países que más estaba acelerando el flaring. Después el Banco Mundial sacó un reporte que de 2017 a 2021 Argentina fue el país que por lejos más aceleró el flaring de gas, y eso a mí me llevó a decir, bueno, tratemos de solucionarlo porque si no eventualmente esto va a ser un problema para el desarrollo de Vaca Muerta, que mirado desde Argentina nos parece que por ahí la polución no es algo que esté como en la parte más de arriba de nuestras prioridades. Claro, comparado con países más grandes o China, India, sí, a eso te refieres. Sí, no, totalmente, y además porque tenemos problemas muy serios, ¿no? Tenemos una pobreza altísima, tenemos inflación altísima, pero el problema que tenemos es que nuestro petróleo se lo tenemos que vender a países que sí les importa la contaminación. Claro. Entonces, eso me llevó a enfocarme en Vaca Muerta y bueno, desembarcar o sea, armar la compañía en Neuquén. La mayor parte de nuestro equipo está en Neuquén y la compañía, digamos, es medio loco, pero esta tecnología se aplica solamente en Neuquén y en Estados Unidos. ¿Y cómo es, además de esa llegada a Neuquén, cómo es el proceso, digo, y todo lo que se monta alrededor de una locación para el minado de criptomonedas o para el uso que pueda tener toda esta energía que se produce ahí? Claro, nosotros lo que hacemos es no solamente minado de criptomonedas, nosotros lo que hacemos es llevamos. El problema del venteo es que tenés mucho gas que se está tirando, porque lo que decíamos antes es muy caro llevarlo al mercado. Entonces, la solución nuestra es llevar demanda que consume mucha energía al pozo petrolero. La demanda que llevamos es demanda de poder de cómputo. Y aplicaciones que requieran mucho poder de cómputo, tenés lo que es el minado de criptomonedas, que es básicamente mantener redes criptográficas sin que las hackeen. Todo lo que es biología computacional, por ejemplo, diseñar proteínas para distintas soluciones, curas, etc. Eso lleva muchísimo poder de cómputo. Renderizar películas y después lo que es entrenamiento de inteligencia artificial. Entonces, cualquiera de esas aplicaciones uno las puede llevar hoy en nuestros data centers al lado de un pozo petrolero y aprovechar el gas que se tira. Claro, digo, ¿cómo es que ese gas se transforma en energía? Digo, sí. para el que no entiende el tema. No, total. Y es bastante loco porque estamos real al lado del pozo. O sea, nosotros primero está el petróleo a presión abajo de la tierra, ¿no? Y cuando el petróleo sale, probablemente los geólogos, cuando explique esto así tan simple, se van a enojar, pero ¿viste cuando vos tenés una botella de coca y está cerrada? Claro, y la ves en el supermercado, no ves el gas adentro. Pero vos una vez que la abrís, le sacás, sale el gas. Sale el gas, claro, pues le liberás la presión que está arriba del líquido y sale el gas que estaba embebido en el líquido. Lo mismo pasa en el petróleo por un efecto físico que se llama ley de Henry. Y entonces cuando sacás el petróleo a la tierra, empieza ese gas embebido a salir del líquido. Y básicamente lo que nosotros hacemos es, primero, la petrolera lo hace, ¿no? Separa el petróleo del gas y nos da el gas sin petróleo, con un tratamiento tratamos de hacer el menor tratamiento posible. Sí. Ese gas viene a generadores que convierten el gas en electricidad. Estamos hablando de mucha energía, o sea, mucha electricidad. Y esa electricidad abastece unos centros de cómputo que son como, imagínate, containers que tienen adentro protecciones eléctricas, porque hay
digamos, corrientes muy altas de energía, protecciones de ciberseguridad, porque somos constantemente víctimas de ataques cibernéticos, de hackers, y las computadoras que o hacen alguno de estos procesos, o mantenimiento de redes criptográficas o algún tipo de o GPUs que hacen algún tipo de aplicación como las otras que te decía antes, claro, de renderizar películas o entrenar inteligencia artificial. Claro. ¿Y tienen ustedes una medición, una magnitud de hoy, lo que están venteando o la cantidad de energía que están produciendo, el equivalente a qué sería? Sí, nosotros desde que nuestro segundo proyecto entró en funcionamiento el año pasado, evitamos emisiones por 43.000 autos, o sea, el equivalente de sacar 43.000 autos de la calle. ¿Eso en un año? No, bueno, eso digamos todos los días. Ah. Es como el equivalente a que haya tipo 43.000 autos más andando, ¿no? Y eso es porque básicamente cuando se produce el venteo de gas, ¿viste cuando éramos chicos y te decían que vos tenías que mirar la estufa y la estufa tenía que quemar azul? Sí, sí. Y si no quemaba azul es que está saliendo monóxido u otras cosas. Bueno, eso pasa en los venteos de gas, en los flares. Sí. El gas no se termina de quemar, más o menos un 9% se da como metano a la atmósfera y eso es muy malo para el efecto invernadero. Nosotros en los generadores quemamos el 98.2% del gas, entonces tenemos ese como un delta, una diferencia de metano que terminamos de quemar y eso es lo que genera la baja de emisiones equivalente a 43.000 autos hoy. Claro, 43.000 autos por día, entonces. Claro, es como, si querés, como en medida de constante. Sí, o sea, sí, tal cual. ¿Y cuántas personas trabajan en estos centros de cómputos? Nah, en la etapa de construcción son como, o sea, pues estamos todos ahí, como 60 personas. Y después en la etapa de operación, el centro de cómputos es bastante autónomo, entonces tenés entre 1 y 2 personas que lo operan, que la operación es básicamente supervisar las computadoras y estar evaluando si hay, digamos, alguna computadora que por algún tema, por ejemplo calor, termina teniendo una falla en un chip, entonces después uno tiene que ir, sacarlo y arreglar ese chip. Claro. Que para mí esa es una de las cosas más interesantes de nuestra compañía, que estamos, o sea, entrenando trabajadores petroleros en energía eléctrica y electrónica, que son como, si querés, los trabajos de la transición energética, ¿no? Del futuro. O sea, ¿ustedes utilizan mano de obra de las petroleras o además necesitan otro tipo de profesionales o mano de obra calificada? Sí, nosotros tenemos, digamos, nuestro propio equipo. Bueno, y después tenemos del lado de la generación, que la generación trabajamos con socios. Sí. Nosotros hoy tenemos un proyecto que trabajamos en sociedad con Seco y otro proyecto en sociedad con Suler. Y ahí, del lado de los generadores, tenemos más gente, como trabajando todos los días, 5 o 6 personas. Pero sí, para nuestro equipo, o sea, contratamos, en cada uno de los proyectos tenemos un ingeniero o una ingeniera eléctrico. Y tenemos una jefa de ingeniería que se llama Miranda, que vino de construir y comisionar las centrales de electricidad más grandes de Brasil. Es una ingeniera de Río Negro, de Cipolletti, que hizo toda su carrera en Brasil, crack, tipo, top talento mundial. Y bueno, por suerte estaba con ganas de volver al valle. A devolver a su país y volver al valle, y se sumó a nosotros, y ella supervisa a todos los equipos, y después tenemos un ingeniero en cada proyecto o un técnico electricista en cada proyecto, y después técnicos expertos en mantenimiento, y bueno, y eso es lo que, digamos, maneja el funcionamiento del centro de cómputos. Claro, sí. ¿Y cómo es la recepción o cómo fue? Digo, esto ya hace un año más o menos que están trabajando ustedes. ¿Cómo es la recepción también en las empresas petroleras en cuanto a cómo ha funcionado todo el sistema? Sí, no, la recepción es buenísima. Nosotros, hoy tenemos proyectos con Tecpetrol y con Pluspetrol. Pampa Energía es inversor nuestro. Los accionistas de TGS son inversores nuestros, y la verdad que nuestros mejores sponsors son nuestros clientes. O sea, nuestros clientes, hace 2 semanas estuve
estuve en el IAPG en Houston y Tecpetrol estaba presentando sobre nosotros. O sea, y Tecpetrol hace cosas increíbles en Vaca Muerta y una de las cosas que destacaron es cómo trabajamos juntos para reducir emisiones y poder tener una operación más limpia. Entonces, nuestro foco como compañía está mucho en cómo le solucionamos el problema a la operadora. Acá la estrella es la operadora que está tratando de producir petróleo y lo está tratando de producir con digamos, la mayor eficiencia y menor polución posible. Y nosotros, nuestro primer objetivo de diseño es tener una operación que sea estable, que no le generemos, porque si nuestra operación no es estable, tienen que salir corriendo los operadores de los pozos a cerrar, a abrir pozos para regular el venteo. Entonces, nuestro principal objetivo de diseño es darles una operación estable a las operadoras. Y tuvimos una rampa de aprendizaje muy grande con muchos problemas el año pasado, a pesar de que nosotros trabajamos con un socio en Estados Unidos que es monstruo en esto. Pero bueno, eso nos llevó a mejorar la operación y que todavía ganen más confianza nuestros clientes y que estemos como agrandando los proyectos potencialmente que tenemos con ellos y creciendo a proyectos nuevos en el corto plazo. Claro, ¿cuántos son los centros de cómputos hoy que tienen ustedes en Neuquén? Sí, nosotros los llamamos centros de cómputos modulares, que son como unas especies de containers. Hoy tenemos 15 instalados en dos concesiones petroleras distintas. Tenemos uno en Loma Jarillosa, que es en el este de Neuquén, y tenemos estamos operando en otra concesión que es Los Toldos, que es cerca de Rincón de los Sauces, en el norte de Neuquén. Digamos, cada uno de estos 15 centros de cómputo consumen 1 mega cada uno más o menos, que es como el equivalente a más o menos 700 casas tipo, así que son como cada uno es como un pueblo. Claro. Y esa es la clave para poder resolver el problema del venteo, que es mucha energía que está concentrada en un lugar y que no tenemos cómo evacuarla. Claro, llega un punto que es hasta un limitante del aumento de la producción, o sea, digo, la producción de vaca muerta puede llegar a aumentar o potenciarse de la mano de buscar soluciones que reduzcan la práctica del venteo. Bueno, por un lado el venteo está prohibido en Argentina, en la provincia de Neuquén está prohibido, y por el otro lado todas las petroleras, o muchas de las petroleras y todas las majors firmaron compromisos para llevar el venteo a cero en los próximos 4 años. Entonces, eso hace que sí, que el venteo se vuelve un problema para la producción. Por ejemplo, nosotros donde estamos en Los Toldos no se puede producir con venteo. Entonces, que nosotros estemos ahí, estamos ayudando a que Argentina produzca casi $100 millones más de petróleo y que podamos exportar $100 millones más de petróleo sin contaminación extra. Claro. Entonces, que nosotros estemos instalados en donde estamos instalados, también en Loma Jarillosa. Entonces, creo que es una de las cosas, creo que eso y después todo el proceso que estamos haciendo de formar personas en la transición energética y trabajadores petroleros en la transición energética, creo que es lo que nos hace más orgullosos y nos da como muchísimas ganas de nada. La verdad que en muchos momentos que la pasamos muy mal porque trabajamos muchísimo, pero nos da fuerzas para seguir adelante y meterle. Claro. ¿Y qué proyección tienen ustedes? Digo, porque teniendo en cuenta que Vaca Muerta todavía tiene un potencial de expandirse muchísimo más, sí. Y de la mano de esto, digo, ustedes me imagino que tienen una proyección que también les gustaría poder proyectarse al lado de ese crecimiento. Sí, totalmente. Creo que Vaca Muerta va a tener como una necesidad de mitigación de venteos muy grande. Y el desafío técnico es bastante alto. O sea, hay como compañías que dicen que hacen lo mismo que nosotros, una nueva por semana más o menos, pero creo que lo que las operadoras fueron viendo, que hacer esto de forma estable y que no sea un problema ni de seguridad ni operatorio para las compañías es muy alto. Entonces creo que ahí tenemos la responsabilidad nosotros de demostrar nuestra expertise operativa, nuestra experiencia, seguir contratando cada vez más y más gente de top nivel mundial acá en Neuquén, seguir creciendo nuestro equipo en Neuquén, seguir creciendo nuestro desarrollo de tecnología en Neuquén para poder responder a eso. Y después, eso sin contar
como todo lo que se está abriendo en inteligencia artificial, Claro. que pueden llegar a ser un vector de cambio muy grande en Neuquén y en la historia de Vaca Muerta. Y nosotros básicamente estamos generando tanto nuestras como sociedades, partnerships y equipos para estar listos para generar esa oportunidad. Claro, porque también se habla mucho esto de que a 2030, 2050 dejar de utilizar petróleo, pero que en realidad la demanda de energía de la mano de la inteligencia artificial va a ser mucho mayor en los próximos años. Sí, igual como que el petróleo no se usa tanto hoy para generar energía, para generar electricidad, Claro, digamos. sí. Se usa para transporte, pero o sea, petróleo se va a seguir produciendo porque van a necesitar, incluso si todo el transporte lo electrificamos, y yo soy de las personas que creen que lo vamos a electrificar bastante más rápido de lo que se cree, vamos a necesitar mucho petróleo igual para petroquímica, para plásticos, para producción de un montón de cosas que dependemos del petróleo. Pero sí estamos en un proceso de transición energética que la energía eólica, solar, sobre todo la solar, sale cada vez más barato, el almacenamiento sale cada vez más barato, y eso, si querés, le juega en contra más que nada al gas. Lo más fácil que pueden hacer hoy las operadoras para bajar las emisiones es, bueno, uno, medirla, y están... PAE hace poco y Tecpetrol también contrataron aviones que básicamente hacen vuelos con sensores multiespectrales para saber dónde están teniendo emisiones fugitivas. Eso es importantísimo, y eso hay algo bastante interesante que pasó, que es que BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, hizo una inversión en una empresa, nadie le prestó atención a esto, pero hizo una inversión en una empresa muy muy chiquita que se llama Insight M. Insight M mide emisiones de metano. Tiene el mejor sensor, yo los conozco porque son de la universidad que estudié en Estados Unidos, y tienen el mejor sensor para medir emisiones fugitivas. Y el hecho de que BlackRock haya invertido en ellos cuando nunca invierten en empresas chicas, para mí habla de que ven que va a haber regulaciones para decir, che, o sea, vos querés, necesitamos que vos como operadora bajes tus emisiones, pero primero necesitamos entender cuáles son tus emisiones. Y ese tipo de soluciones ayuda un montón. Y lo segundo que hay que hacer es reducir los venteos, porque si haces esas dos cosas, estás bajando probablemente el 95% de las emisiones. Después, arriba de eso, puedes usar como todo lo que se habla de e-fracs para usar menos diésel y un montón de eficiencias en el campo petrolero. Pero si vos eliminás tus emisiones fugitivas, que son como, tipo, tenés dos caños que no están bien ajustados y se escapa gas. Tal cual. Y eliminás el venteo, hacemos de Vaca Muerta uno de los lugares de producción de gas más limpios. ¿Y cómo es hoy, actualmente, ese mapa de Vaca Muerta y el tratamiento de las emisiones? Creo que lo positivo es que el gobierno provincial, ya desde Alejandro Monteiro y ahora Gustavo Medele, le pone mucho foco al tema. Alejandro es impresionante, es como, lo escuchás hablar a él y está como 10 años adelantado a ministros de energía de un montón de otras regiones petroleras, y entendiendo también que esto, digamos, es parte de que sea un buen negocio también, ¿no? Las cosas tienen que ir de la mano, tenemos que bajar emisiones para mejorar el negocio, y entonces creo que tenemos un sector público muy consciente y muy de avanzada en ese tema, operadoras petroleras que son conscientes de que quieren bajar sus emisiones y están haciendo un montón de trabajo por eso. Entonces yo tengo mucha esperanza. Lo que sí faltaba es, o sea, una operadora petrolera, no sé, Tecpetrol puede querer bajar sus emisiones de venteos, pero si no tiene una solución seria que no ponga en peligro su operación, no ponga en peligro sus trabajadores, nunca la va a adoptar, porque es el deber del CEO no tomar esos problemas. Claro. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, tenemos la responsabilidad de mostrar que esto se puede hacer seriamente, que lo hacemos en colaboración con los equipos de la operadora, y ahí creo que es donde ojalá aparezcan otras empresas que en estos otros temas, por ejemplo, de emisiones fugitivas, complementen ese trabajo. Claro. Y hablando esto de la cantidad de empresas, porque hay muy pocas empresas que se dedican a hacer esto, a utilizar el gas de venteo. ¿Por qué es esto? No, yo cuando empecé a estudiar esto, yo lo empecé a estudiar de dos maneras. Por un lado, veía que en Argentina tenemos muchas complicaciones para exportar el gas, entonces
hace 3 años atrás mi apuesta era que las operadoras iban a pasar sus rigs a la zona petrolera, iban a producir más petróleo, ese petróleo iba a venir con gas asociado, que iba a ser difícil ponerlo en gasoductos, entonces iba a haber mucho flaring. Fast forward 3 años a hoy, y hoy está en el IAPG, en todos lados, todo el mundo hablando del problema del gas asociado. Entonces nosotros, y en paralelo que veía eso, veía que en Estados Unidos habían aparecido varias empresas tratando de generar esto, que es aprovechar llevar demanda a los pozos petroleros. Pero había una que fue la que inventó la tecnología, que picaba en punta y picaba en punta y picaba en punta, mientras todas las otras quebraban. Mientras todas las otras compañías trataban de crecer, quebraban. Y esa compañía se llama Crusoe. Entonces yo ahí tuve como un dilema de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Armamos esto solos en Argentina, que tenemos algunos de las ingenieras e ingenieros mejores del mundo? ¿O nos asociamos con Crusoe para aprender todo lo que aprendieron ellos y así generar la solución? Y bueno, decidimos asociarnos por esto, porque yo veía que cualquiera que no tenía la tecnología de ellos quedaba en el camino. Claro. ¿Y por qué era esto? ¿Por qué quedaba? Y bueno, son muchas cosas, pero mucho tiene que ver con el manejo del centro de cómputos, como casi, yo siempre hago una analogía con una orquesta, ¿viste? Una orquesta, para que funcione tiene que haber un director de orquesta que hace que, digamos, todos sigan la partitura al mismo tiempo, la parte que le toca a cada uno de la partitura. Bueno, acá generar electricidad en el campo petrolero no es algo nuevo. En Argentina lo hicimos hace 60 años. Usar computadoras de minado, computadoras para inteligencia artificial sí es mucho más complejo, pero computadoras de minado es algo que hay gente en Argentina que lo hace en un galpón en Pilar o en zona oeste de la provincia de Buenos Aires o incluso en Ushuaia, ¿no? No es tan complicado. Ahora, ¿por qué juntar las dos cosas generaba tantos problemas? Y bueno, tiene que ver un poco con eso, que es estas computadoras están diseñadas para trabajar en un ambiente como este, que está refrigerado, que no tiene humedad y con energía estable. Ahora, llevemos esas computadoras al medio de la nada. Claro, sí. 30 kilómetros de Rincón de los Sauces. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos humedad que cambia constantemente, sobre todo en el verano. En invierno tenemos fríos muy fuertes, sí. En verano tenemos calores altísimos, tenemos polvo y tenemos energía que cambia constantemente porque las operadoras en su operación de por sí van cambiando la producción de los pozos, al mismo tiempo cada pozo tiene una vida en sí mismo, entonces toda esta variabilidad genera que los centros de cómputos estos no funcionen bien o que uno gaste millones de dólares para instalarlos y que los pueda usar, por ejemplo, el 10% del tiempo. El gran secreto de Crusoe, y que nosotros nos beneficiamos, es que hay un director de orquesta, que es un software con inteligencia artificial, que decide cómo funciona el centro de cómputos en función de parámetros que toman de los generadores, parámetros que toman del gas, parámetros atmosféricos, y así se toman decisiones a nivel de cada computadora en sí, claro. De cada chip, que son miles, de cómo se va a realizar el proceso de cómputo en función de todos los otros parámetros. Si uno quisiese hacer eso con gente, necesitaríamos 100 personas o esto funcionaría el 10% del tiempo. Ninguno de los dos escenarios funcionaría el negocio y seguiríamos teniendo venteo. Claro, o sea que igual necesitas una inversión muy grande también para poder tener todos estos equipos en funcionamiento. Sí, la inversión es gigante y hoy lo que es el minado de Bitcoin no genera tantos retornos, es más. Es tanta la inversión para hacer esto en el campo petrolero versus en un galpón en Pilar o un galpón en Cipolletti que nuestros proyectos no ganan mucha plata, pero nosotros lo hacemos porque vemos hacia dónde va la pelota, o nuestros inversores están apostando hacia dónde va la pelota, que es todo el tema de inteligencia artificial. Claro. Que ahí va a haber una necesidad muy grande en el mundo y estamos como poniendo a poco los escalones para poder llegar a eso y ahí sí construir un modelo de negocios que sea sostenible. Pero bueno, es como... Yo viví 12 años en Silicon Valley y es así como se crean las grandes empresas, ¿no? Entonces estamos yendo como escalón a escalón, armando el equipo, armando la tecnología que necesitamos,
trabajando para que se construya la conectividad o construir nosotros la conectividad para después empezar a hacer pruebas de inteligencia artificial. Claro, pues justo este problema que hablábamos recién, que es cómo llevas esos cómputos a otro lugar y los trasladás estando vos en un yacimiento que no hay conexión a internet o no hay fibra óptica. ¿Cómo hacen actualmente para solucionar eso? Claro, nosotros desde el principio trabajamos, trabajamos en parte con compañías locales que nos hacen conexión punta a punta microondas, o sea, estamos en un lugar aislado, nos conectamos a la fibra más cercana usando microondas, que son como unas antenas que se hablan de antena a antena y vas repitiendo hasta que llegas a una fibra óptica. Y también uno de los inversores nuestros grandes es uno de los fondos que fue uno de los inversores iniciales en SpaceX, y desde muy temprano usamos Starlink para conectar nuestros proyectos. Entonces tenemos esa doble conectividad. Y después también con el software que tenemos, podemos, en caso de que falle todo, estar conectados. En general en los yacimientos hay 3G, o de Claro, de Movistar, y también podemos defaultear en 3G y usar 3G para conectarnos a la red. Pero bueno, ahí hay bastante complejidad que pasa atrás porque el ancho de banda pasa a ser mucho más bajo. Claro. Ahora la gran necesidad que tenemos en algún momento es de poder usar fibra óptica directamente para ahí sí poder empezar a hacer otro tipo de procesos de cómputo. Claro, dedicarte más a la inteligencia artificial, por ejemplo. Claro. Exacto, sí. Y el tema, ¿cómo ves ahora vos este tema también de el gobierno de Milei y también todo el interés que él ha tenido en viajar a Estados Unidos, a Silicon Valley? ¿Cómo ves esa proyección también a nivel nacional o el interés en ese tema? No, creo que el interés en ese tema es súper acertado. El mundo, o sea, hay una carrera, no lo vemos tanto todos los días, pero hoy hay una carrera armamentista, entre comillas, por entrenar la inteligencia artificial, que es una carrera que necesita más y más energía. O sea, GPT-4 fue entrenado en un data center de 15 megas, parecido al que tenemos nosotros, o sea, como el tamaño que tenemos nosotros en Rincón de los Sauces. GPT-5 se supone que se está entrenando en un data center de 100 megas. Nuestro socio Crusoe en Estados Unidos está haciendo un data center gigante, órdenes de magnitud más grande para OpenAI en Estados Unidos. Entonces hay una carrera en la que se va a necesitar mucha energía. Y uno de los pocos lugares del mundo que puede producir mucha energía muy rápido y que no está en una zona de conflictos bélicos es Vaca Muerta. Entonces creo que ahí fue muy acertado el gobierno de Milei en ver que ahí hay una oportunidad para Argentina. Es una oportunidad muy difícil de desarrollar porque estos centros de cómputo requieren capital gigante, casi que hacen quedar los proyectos de GNL como proyectos chicos. Pero bueno, hay una gran oportunidad y está bueno que hoy Argentina está como en el mapa de que va a ser un polo de energía y el gobernador lo habla mucho. Neuquén no solamente tiene un montón de gas, sino que también tiene de la radiación solar más alta del mundo, de los mejores recursos geotermales, y hoy hay muchísima inversión en nueva tecnología geotermal, que eventualmente ojalá hagamos lo mismo que hicimos con la tecnología de Crusoe, traigamos nueva energía geotermal o lo que se hizo con el fracking, y esa energía geotermal la mejoremos con tecnología local y la apliquemos en el oeste de Neuquén. Claro. Ahí Neuquén está como en un lugar bastante privilegiado para lo que va a ser la gran necesidad de energía para inteligencia artificial. Y tema legislación, ¿falta algo ahí para complementar no solo lo del desarrollo a la IA, sino también el tema de emisiones? ¿O cómo ves vos? No, nosotros, o sea, lo que tiene bueno lo que hacemos nosotros es que es una solución de mercado, ¿no? Entonces no necesitamos subsidios, no necesitamos nada y todos los gobiernos, a nosotros el gobierno nacional anterior, el gobierno actual, la administración de Alejandro Monteiro, ahora también el gobierno actual de la provincia de Neuquén entienden muy a fondo cuál es el desafío para bajar emisiones en Vaca Muerta. Sentimos muchísimo apoyo siempre y la verdad que no tenemos como o sea, nuestra agenda legislativa, si querés, está súper alineada con lo que ya quiere hacer la provincia y quiere hacer el país, que claro, es
producir más energía con el menor costo ambiental posible. Y después lo tercero que estamos muy enfocados nosotros es en industrializar toda nuestra cadena de suministro en Argentina y lo más posiblemente localmente en Neuquén. Pero en nuestro caso por un tema de velocidad de crecimiento, ¿viste? Cuando tenés que crecer muy rápido en un mundo que el tipo de equipamiento que usamos nosotros está hoy muy demandado para la inteligencia artificial, sí. Tenés que tener tu cadena de suministro lo más cerca que puedas para poder entenderla, no depender de que de repente tuviste una orden de un transformador y aparece una compañía gigante como Google y dice, no, ese transformador es para mí. Claro. Entonces nosotros tenemos toda una filosofía de traer nuestra cadena y vamos a tener bastantes anuncios en los próximos meses de eso, de cómo estamos integrando verticalmente todo nuestro proceso de producción de los data centers. Lo único que no vamos a producir en Argentina son las computadoras porque el único lugar que se producen estas computadoras es en Taiwán. Pero en ese sentido es como vemos mucho alineamiento entre la necesidad que tiene la provincia y tiene la industria y lo que buscamos hacer nosotros. Perfecto. Bueno, Tomás, súper interesante la charla, así que te agradezco muchísimo por haber venido. Obviamente esperamos esos anuncios también para que nos cuentes después de qué se trata, porque me imagino que se viene mucho más en este campo que tiene que ver con la inteligencia artificial y también con toda esta energía que se va a demandar. Así que muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, les agradecemos mucho por haber compartido este nuevo episodio del Fondo del Pozo y los esperamos obviamente en la próxima.